Un saludo especial para todos. Hoy vamos a hablar sobre la problemática humana. No quiero morirme, no quiero ni quiero quererlo. Quiero vivir siempre, siempre, siempre. Y vivir yo, este pobre, yo que soy y me siento ser ahora y aquí. El soliquio unamuniano evidencia de manera angustiada lo que otros han venido a llamar la tristeza de lo finito, el carácter ambiguo de la existencia humana al caer en la cuenta de su contingencia frente a la tarea de realizarse a sí mismo junto con los demás en el mundo. El hombre observa la experiencia del mal y del fracaso, derrotas, angustias y frustraciones que parecen mermar la posibilidad de tal realización. Entre esas dimensiones críticas de la condición humana, la muerte es sin duda la más ostensible y dramática, la más amenazante para cualquier proyecto humano. Por otra parte, y a pesar de sus silencios, la muerte nos viene dada como un hecho necesario para nuestra misma condición humana. Es algo con lo que ya contamos de antemano, una existencia sin muerte. Nos lo ha recordado Simeón de Beauvoir. Es una prolongación de vacío sobre todo, se diluye en la tediosa provisoriedad de lo indefinidamente revocable. No se desea, por lo tanto, una mortalidad, sino una inmortalidad, no la repetición indefinida, sino una transmutación ontológica. Vivir, sí, pero vivir mejor. Situados en esa dialéctica entre naturaleza y razón necesaria, y libertad, contingencia e infinitud, a muerte provoca la angustia, esa indomable rebeldía de quien se resiste a la extinción, lo que parece necesario por vía de hecho, la necesaria mortalidad. Viene negado por vía de razón, la muerte está ahí y el hombre mientras vive ya va herido de muerte, y al revés, lo que mientras vive lo que parece necesario por vía de razón, necesidad de la inmortalidad, viene negado por vía de hecho, con lo cual la razón recusa el absurdo de que todos los seguros de vida, toda la creatividad humana, nada puede encontrar la seguridad de la muerte. Esta dolida perplejidad entre naturaleza y razón fue percibida por el mismo Unamuno cuando escribía que ni el sentimiento logra hacer del consuelo una verdad, ni la razón logra hacer de la verdad un consuelo. Estamos pues ante un problema en el que nos va la vida a todos, que no puede ser banalizado porque en él se juega el sujeto humano por entero. La pregunta sobre la muerte es por tanto una variante de la pregunta sobre la persona, sobre la profundidad, irrepetibilidad y validez absoluta del sujeto que la sufre y el sentido de su existencia. Cualquier proyecto sobre el hombre será humano en tanto en cuanto no deje sin respuesta ninguna de sus dimensiones humanas, y entre ellas el hecho de su muerte. ¿Para qué entonces una existencia cargada de proyectos y todos ellos han de terminar en un vacío irremediable? Más aún, ¿qué sentido tendría la libertad y el compromiso humano si al final todo se pierde en la muerte? Precisamente con estas y parecidas preguntas se tuvo que enfrentar la moderna filosofía post-hegeliana al dedicarse no ya por las esencias, sino por la existencia del existente humano concreto. La filosofía existencialista ha tenido el gran mérito de haber operado el paso de una filosofía a la inmortalidad, el alma separada, a una filosofía de la muerte. Para ello no habrá que olvidar ese factor desencadenante del movimiento existencialista, y del cual se recogieron los grandes interrogantes, que fue el hecho brutal de las dos guerras últimas. En ellas había desvelado con una crudeza insoslayable la extrema precariedad de la existencia humana, de tal modo que seguir viviendo después de Auschwitz va a ser leitmotiv preocupante de muchos pensadores, también del marxismo humanista, apremiado por el rostro humano perdido con el monolitismo ideológico del sistema neopositivismo estalinista y neodogmatismo de Althusser, en el que todo lo humano quedaba amenazado. El cristiano no podrá pasar de largo frente a estas ofertas, existencialismo y marxismo humanista, que aunque
nos lleguen desde la orilla de la increencia. Sin embargo, esconden una secreta raíz religiosa y tienen un mensaje común al cristianismo: salvar al hombre. Si el diálogo entre ciencia y fe ha sido siempre necesario para que aquella no cayera en un dogmatismo positivista ni ésta en un fideísmo inquisitorial. Hoy se hace obligado levantar un frente común con quienes se ocupan del sentido de la vida. Esta cuestión es la que ha hecho reclamar una nueva comprensión de la muerte por encima de su facticidad biológica, no ya la muerte naturalmente impuesta como el último corte con la realidad temporal, sino una muerte personalizada como dato que llene de existencia toda y la identifique plenamente con su destino, de tal manera que ni aquella quede bloqueada ni éste venga superpuesto. A estas nuevas ofertas de comprensión dedicaremos la primera parte de nuestro estudio. Todas ellas, independientemente de su respuesta y matices, presentan la muerte como problema de la existencia, no después de ella, sino en ella llenándola de sentido. En una segunda parte nos ocuparemos de la muerte más humana y por ello agraciada, realizada modélicamente por Jesús de Nazaret como la entrega libre y liberalmente concedida de su vida, al darse en ella una salida válida al problema de la muerte. La suya fue una muerte revelada. A partir de esta se nos ha dado a los hombres la posibilidad de vivir la muerte como misterio, realizándola virtual y sacramentalmente unidos a la suya. De esta posibilidad trataremos en la tercera parte de nuestro estudio. Este será, pues, el triple causa de antropología, cristología y espiritualidad, a través del cual haremos transcurrir la reflexión de estas páginas. Los sistemas anteriores de la filosofía, dualistas e idealistas de Platón a Kant y de Descartes a Hegel, no captaron esta dimensión de la muerte como problema de la existencia. Para ellos era simplemente la liberación del espíritu, del yo, de la persona sin más a partir de Kierkegaard y Nietzsche. La situación ha cambiado, la filosofía se ha tornado antropológica, pregunta preocupada por la existencia del hombre concreto, acosado por el tiempo y definido por su destino. Fue sobre todo Feuerbach quien puso en crisis la idea de una inmortalidad individual que había sido el patrimonio común de Occidente durante 18 siglos. La tesis de la inmortalidad del alma, dirá él, ha funcionado como piadosa coartada para todos los evasionismos. Su interés pragmático por la historia como único lugar en el que el hombre realiza su destino le llevará a negar la idea de un más allá que opera como evaluador del más acá y por lo mismo a exorcizar todo temor a la muerte. La idea de la inmortalidad ya no tiene vigencia porque el hombre ha despertado a la llamada de construir su mundo y su historia, pero no querer saber nada de la propia inmortalidad es negar la entraña y la esencia de la muerte, dirá más Scheller, pese a que ella es un elemento constitutivo de otra coincidencia vital. La inmortalidad cayó en el olvido porque se ha dado en olvidar que yo y no otro tengo que morir mi propia muerte. Ya no preocupa una filosofía de la inmortalidad, pero sí una filosofía de la muerte. Scheller va a ser pues el punto de transición y quien opera el cambio de una muerte parecida a una muerte protagonizada. Pese a que el tema sea secundario en la ocupación de sus escritos, lo va a tratar sin embargo como propedéutica al problema de la supervivencia personal. Grandes rasgos, esta es una preocupación. Hay que superar el simple conocimiento nocional, la idea de que conocemos la muerte porque debemos morir, en la que por inducción incluimos nuestro caso. Este modo de saber la muerte de forma impersonal se muere, no nos posibilita el acceso a la verdad de la muerte. Si únicamente fuera así, el sofisma de Epicuro resultaría consolador y no le faltaría razón a Feuerbach cuando habla de la muerte como un ser magórico, pero no, la muerte es un hecho presente a la conciencia de modo inmediato e intuitivo, no es algo accidental contra el que tropezamos caminando en la oscuridad. Es por tanto un a priori para toda experiencia inductiva del proceso vital humano, de tal manera que el morir, la muerte es una acción, un acto mismo
del ser vivo. A partir de Scheller, habrá que intentar esclarecer el sentido de la muerte sin saltar a lo que esté detrás de ella. Este va a ser un esfuerzo común de la antropología existencialista y el marxismo humanista. El existencialismo. La construcción de una ontología existencialista es el objetivo de Martin Heidegger. Parte del análisis del existente humano, singular, concreto, a quien llama Dasein, ser que estar ahí, como posibilidad siempre abierta, un poder ser auténtica o inauténtica, pero el Dasein no existe en un señero solicismo, sino en el mundo, entre los demás existentes que le tientan para que se olvide de sí mismo y se sumerja en el anonimato del man. El resorte para que el Dasein venza esa inclinación y no se pierda en la confusión de los demás existentes, es la angustia, que no es el miedo, sino una facultad positiva, el horror de la nada. Y la muerte, que es para el Dasein, la muerte es un modo de ser que el Dasein asume tan pronto como es un existenciario que hace el Dasein un ser para el fin, Sein sun Ende, esto es un ser para la muerte, Sein sun Tode. Así, el Dasein muere no solo en la evidencia del fáctico expirar, muere ya fácticamente mientras existe. La medicina, en su positividad biológica, ha hecho del morir y el expirar algo sinónimos. Heidegger, en cambio, nos hace ver como puntualmente distintos. La angustia heideggeriana es una densidad metafísica que provoca en el Dasein una actitud de autenticidad en el correr al encuentro de la muerte, por tanto una actitud dinámica que difiere a aquella objetivización como mero acontecimiento por venir e igualmente la expectativa que aguarda que la muerte se haga. em, Bueno, que la muerte se haga realidad. La angustia hace que el Dasein no pierda su protagonismo entre los demás existentes, sino que él sea el pastor de los seres, le hace pues correr al encuentro de la muerte y le mantiene en clave de autenticidad. Y así en su finalidad de ser para la muerte, las demás posibilidades se mantendrán en su carácter de penultimidad, en cuanto que ellas solo podrán ser automáticamente asumidas a la cruda luz de la excepcional posibilidad de morir. Y aquí, pues, como la muerte se convierte en la llave hermenéutica para la comprensión del Dasein del ser. Ahí, Heidegger, al precursar la muerte en la existencia, hace que ésta sea una densidad con sentido, existencia y muerte unidas en una misma trayectoria de autenticidad. Y crea una especie de trascendencia intramundana en la cual la muerte tiene una permanente presencia axiológica, es decir, ha intensificado el proceso de interiorización de la muerte iniciado por Scheller. La muerte en sí misma ha cobrado un sentido, el único sentido, fin y finalidad de toda la existencia, con lo cual en el hecho de la muerte el hombre cobra ya su definitividad, mismidad. ¿Cómo saber que la muerte que me golpeará es de hecho mi muerte? También Jean-Paul Sartre pretende la construcción de una ontología existencialista, pero parte de una distinción fundamental. El ser se escinde en dos categorías: la de ser en sí, entre en soy, y la del ser para sí, el por soy. El ser en sí es el objeto de su plena positividad, que posee una entidad densa que le hace ser lo que es. En cambio, al ser para sí, si es todo el futuro y proyecto, el hombre es el ser para sí, futuro plenamente abierto, pero con el anhelo de un ser en sí, plenamente identificado. Más estas dos categorías de ser, el ser en sí y el ser para sí, ser irreconciliables, se anulan mutuamente. Esto es lo que hace del hombre en su deseo de ser en sí un absurdo, una pasión
inútil.